Buenos días, mi nombre es Olver Alcócer, ingeniero de profesión, trabajando para la empresa Geolog Internacional Colombia. Hoy voy a dar una charla sobre detección y análisis de gases livianos. Esta charla la hemos dividido en tres módulos. Módulo 1, extracción del gas. Módulo 2, conceptos básicos del gas. Módulo 3, interpretación del análisis de gases. Bueno, como introducción, podemos decir que las mediciones de las lecturas de gas, de hidrocarburos o show de gas es una práctica estándar durante la perforación de los pozos, ya sea de exploración o de desarrollo. El monitoreo continuo de hidrocarburos nos permite indicar en términos generales la presencia de intervalos de hidrocarburos. Estas lecturas de gases son cuidadosamente monitoreadas usando los detectores de gas y cromatógrafos, los cuales nos permiten cuantificar la saturación y composición del gas en el pozo. Y con las calibraciones adecuadas podemos estimar los tipos de fluidos, ya sea gas, condensado, petróleo y agua. Estos análisis proporcionan información sobre el potencial del pozo y ayudan a determinar la rentabilidad de continuar con la perforación. A continuación hablaremos de la configuración de los equipos y los procedimientos operativos estándar que se requieren antes de realizar cualquier tipo de interpretación de hidrocarburos. Hablaremos de los principios del gas en el aire y del gas en el lodo, junto con los métodos de extracción de gas y los controles obligatorios de calidad de los datos que se implementarán antes de cualquier interpretación de los datos de gas registrados. Las aplicaciones y beneficios lo vamos a discutir en detalle, centrándonos principalmente en el tipo de información que proporcionan nuestros análisis y las interpretaciones que dicho servicio permite. Cabe recalcar que hay dos razones muy importantes de las lecturas del gas. Una es dar seguridad a la plataforma, ya que con las lecturas de gas nos ayudan a determinar si estuviéramos entrando en zonas de sobrepresión o está incrementando el background y es necesario incrementar la densidad. Sabemos que el lodo es la primera barrera para evitar que el pozo se descontrole, de tener una patada o un reventón de pozo, ¿no? Y la segunda razón muy importante es la caracterización de los fluidos del yacimiento. Nuestros equipos de gas están diseñados para incorporar ambas mediciones mediante la realización de mediciones de gas total y las mediciones de gas cromatográfico. Bueno, pasando al primer módulo, extracción de gas. Bueno, para ello, para realizar la extracción de gas, se utilizan una serie de equipos que vienen relacionados unos con otros, que lo llamamos la cadena de gas. Así lo denominamos al circuito o sistema que permite el muestreo y transporte de gas arrastrado en el lodo de perforación hasta el detector del gas. La cadena de gas compone básicamente de un dispositivo de extracción conectado a un sistema de distribución de gas, que a su vez suministra la muestra de gas a analizadores como el detector de gas total o un cromatógrafo de gas, que reciben el aire y el hidrógeno necesario mediante un generador de hidrógeno y un compresor de aire. El total gas y el cromatógrafo toman la muestra de gas, se combinan oportunamente con el hidrógeno y el aire presurizado
para producir la combustión adecuada de los hidrocarburos muestreados y por lo tanto medir el contenido de hidrocarburos en el lodo. A continuación detallamos los dispositivos de la cadena de gas. La cadena de gas se compone principalmente de los siguientes elementos: una trampa de gas de volumen constante, un calentador de lodo, una línea de gas, el GDS, el compresor de aire, el generador de hidrógeno y los distintos analizadores de gas como el Total Gas, el FID, cromatógrafo. Bueno, comencemos con la trampa de gas de volumen constante. Bueno, el desgasificador de volumen constante es un sistema que permite la extracción de una muestra de gas de un volumen constante de fluido de perforación, independientemente del caudal de la bomba del taladro y de las variaciones que pueden existir en el nivel de lodo, en el gumbo box o en las cajas de lodo, ¿no? Su principio de funcionamiento se basa en la succión de un volumen determinado de lodo por minuto mediante una bomba peristáltica. El lodo se bombea a través, aquí tenemos un gráfico para ilustrar mejor. El lodo se bombea a través de la sonda de succión, como ven acá, la probe, y se transporta hacia la bomba peristáltica. Bueno, esta bomba peristáltica está activada por un motor trifásico. Lo que hace es succionar para enviar al recipiente de volumen constante, que lo vemos acá con la manguerita, viene y va al recipiente. Este vendría a ser el recipiente, ¿no? Bueno, en el recipiente de volumen estándar, ahí se centrifuga la muestra de lodo a 2200 RPM mediante una asta, como la licuadora va girando, desprendiendo el gas que se encuentra en el lodo, ¿no? Ahí vemos que tiene su descarga, que va saliendo su descarga. Y aquí, por este punto de acá, está succionando la línea de gas, ¿no? Que pasa acá por el primer filtro. Bueno, entonces tenemos que decir o aclarar, tener bien este concepto, que la cantidad de muestra de gas extraída por el lodo depende únicamente de las condiciones del fondo del pozo, ya que el volumen de lodo centrifugado es constante, ¿ya? Y siempre será el mismo. El gas extraído se incorpora a la parte superior del recipiente y luego es succionado mediante una bomba de membrana a un caudal de 3 litros por minuto, ¿ya? Que ese es lo ideal, pero ahora se está viendo de reducir un poco el caudal de la trampa de gas, debido a que un volumen muy grande, digámoslo así, un volumen muy grande, al pasar por el calentador de lodo, necesita un poco más de tiempo para calentar a la temperatura seteada. Un volumen de 3 litros por minuto va a necesitar un tiempo mayor para calentarse que un volumen de 2 litros por minuto. Entonces, viendo que es mejor para tener una temperatura estándar que no varíe ni sube
y que no tengamos esos problemas de subida y bajada. Bueno, se está viendo, se está charlando, va a depender siempre del cliente, tener un volumen un poco menor para tener una mejor eficiencia de los mood heaters. El proceso de extracción mecánica de gas de lodo de perforación nunca alcanza una eficiencia del 100%. ¿Ya? La CVD solo extrae un cierto porcentaje de todos los gases presentes, por lo tanto es necesario calcular los coeficientes de eficiencia de extracción para cada componente de gas de la muestra de hidrocarburo a fin de obtener los porcentajes reales en el lodo. Para eso se calculan los valores eco, ¿no?, que se van tomando a medida que se va perforando desde el mood heater, que eso ya lo estaremos viendo en esta diapositiva de adelante. Bueno, el calentador de lodo, como lo dice su nombre, el objetivo es calentar el lodo, es calentar el lodo y estabilizar la temperatura del lodo que agita la trampa de gas. ¿Con qué finalidad? Aumentar la temperatura del lodo en caso de que esté demasiado frío para una extracción óptima de gas, porque el problema común en operaciones de agua profunda es que el lodo sale a temperaturas como más frías, ¿no? Cuando hay láminas de agua bien profundas de 1000-2000 metros, entonces tenemos temperatura de lodo de 15-20 grados centígrados, ¿no? Y sabemos que los puntos de ebullición a partir del C5 hasta el C8 pues ya a 20 grados centígrados pues lo vamos a estar encontrando en su estado líquido. Entonces precisamente esa es la función, de darle la temperatura al lodo para poder tener un mejor análisis de los componentes que van viniendo, ¿no?, a la superficie. Bueno, estabilizar la temperatura del lodo para evitar inconsistencias en la lectura de gas relacionadas con los cambios de temperatura. Bueno, ahí nos referimos que lo que queremos es mantener, ¿no?, una temperatura estándar, que no haya ninguna variación, subida, bajada, para que eso haga que la lectura de gas sufran alguna modificación, ¿no?, por efecto de la temperatura. Aparte que nos va a permitir la medición del coeficiente de eficiencia de extracción en el fluido de perforación, porque este se tiene que calcular a la misma temperatura que estamos midiendo o está saliendo el lodo. El calentador de lodo es una estructura de dos placas calefactoras, ¿ya?, que hacen la transferencia de calor al lodo. El intercambiador es un elemento serpenteante donde el lodo recibe la cantidad de calor. El lodo fluye desde la boquilla inferior. Bueno, lo vamos a mostrar con la imagen. El lodo pasa por acá, por la parte inferior de las dos placas. Ya, ahí lo podemos ver. Ahí pasa por las dos placas, por el intercambiador, para salir por la parte superior y ir al recipiente de volumen constante. Bueno, podemos ver acá dos configuraciones, ya que ya hemos hablado de la trampa de gas y del mood heater. Juntos se pueden hacer
dos configuraciones del mismo, ¿no? Dependiendo de la necesidad del cliente. Como pueden ver acá, la figura 1 nos muestra que tiene un sensor de temperatura ya entre cuando sale el lodo del calentador de lodo, pasa a través de un sensor de temperatura, ya. Y acá podemos ver que está instalado un sensor de presión, el cual es calibrado para que nos dé una lectura del flujo que está pasando por la bomba peristáltica, ¿no? En cambio, en esta otra figura número 2 podemos apreciar que, bueno, acá ya tiene un Coriolis Flow Meter, ¿no? Que este Coriolis Flow Meter ya mide con precisión el caudal de la bomba, ¿no? Va a medir con precisión el caudal de la bomba peristáltica, así como también nos va a dar la temperatura y la densidad de lodo. Estaríamos teniendo los tres valores de medición en el flow meter, lo que lo hace mucho más eficiente, ¿no? Acá hablemos de la temperatura, ¿no? Acá en esta gráfica pueden ver que el objetivo del calentador del moon heater, del calentador de lodo, es mantener esta temperatura acá, como lo vemos en esta línea, lo más linealmente posible, porque unas lecturas así como lo vemos acá de sub y baja, esto pues vienen a afectar las lecturas de gas, y es lo que se quiere tener, pues unas lecturas lo más correctamente posible, ¿no? Que no hayan sido afectadas por la temperatura. Aquí lo podemos ver en este otro gráfico, ¿no? Que la línea roja es la temperatura del lodo, la temperatura seteada del moon heater es de 80 grados, pero la que vemos acá es que sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y bueno, esto es porque está seteada una temperatura muy alta, ¿ya? Entonces el flujo a veces que pasa es mucho para la potencia que pueda tener el calentador, lo que hace que este se apague, ¿ya? O sea, el panel de control lo va a apagar porque se está subiendo, y entonces lo apaga y se enfría y otra vez vuelve a trabajar. Al llegar a esta temperatura, otra vez el controlador lo apaga y así sucesivamente, ¿no? Este problema sucede debido a que se le fuerza mucho al calentador de lodo. Lo más correcto es tratar de tener una temperatura que no lleve al extremo a trabajar los equipos y se tenga este tipo de problema, ¿no? Porque si se lo deja calentar más y pasa del punto de seteo, el calentador de lodo pues se va a quemar, no va a aguantar la temperatura y va a llegar en su punto que se va a quemar y no va a ser ya no va a estar trabajando. Bueno, antes que nada tenemos que aclarar, ya que estamos con la trampa de gas y el moon heater, una vez que hemos dicho que
el extractor de gas no recupera el 100% del gas que se encuentra atrapado en el lodo. También tenemos que hablar del concepto de gas en el aire. Ya, el gas en el aire es la cantidad de gas y vapores de hidrocarburos extraídos del lodo mediante agitación mecánica y calentamiento en la trampa de gas de una cantidad fija de lodo enviada al analizador mezclado con aire. Es un análisis cuantitativo representativo únicamente de la porción de hidrocarburos extraída y no de la cantidad total de hidrocarburos en el lodo o en la formación. ¿No? En cambio, gas en lodo es la cantidad total de hidrocarburos fija de lodo, ya sea volumen, mol, litro o gramos centímetro cúbico. Es un análisis cuantitativo representativo de los hidrocarburos en lodo. La extracción más eficiente se obtiene mediante los métodos de vacío o de vapor. ¿Ya? El porcentaje de gas en aire no se corresponde cuantitativamente con el gas en el lodo. Depende del método de extracción, de la eficiencia del agitador y de la velocidad de dilución de la muestra de gas. Las empresas de Malloy han avanzado mucho para garantizar que el gas en el aire y el gas en el lodo estén estrechamente relacionados. Sin embargo, la cuantificación del gas en el lodo aún es un poco difícil. Por lo tanto, es importante comprender que la lectura obtenida no es la cantidad de gas en el lodo. Muchas veces nos preguntan cuánto es la cantidad de gas en el lodo, ¿no? Y nosotros estamos dando un valor de gas en el aire, ¿no? En realidad este gas también ayuda, esta lectura de gas en el aire es también útil tanto como el gas en el lodo, porque si al final uno de los principales objetivos es de dar seguridad, al ver que la saturación de gas está incrementando, y puede llegar puede llegar a hacer corte de la densidad de lodo. Tenemos también otros sensores como el sensor de densidad que nos pueden ayudar a certificar que ya la densidad de lodo ha sido cortada. Entonces hay que tomar sus previsiones para que no se vaya a descontrolar el pozo, ¿no? Ahora vamos a otra pregunta. ¿Tiene sentido analizar la cantidad absoluta de gas en el aire? Sí, el porcentaje de gas en el aire sigue siendo muy útil para evaluar la variación relativa de gas. Si el gas se multiplica por 100 en el aire, probablemente será igual en el lodo. Fijar un porcentaje de gas en el aire como un umbral para poner en marcha el desgasificador de la plataforma sigue siendo una buena solución o práctica. Hay otro concepto también que deberíamos saber, ¿no? Y que puede ocurrir, es que si es posible detectar más del 100% del gas. Cualquier persona que haya trabajado en lodo durante mucho tiempo se habrá encontrado con esta pregunta alguna vez, ya sea por un operador del rig o un perforador, y normalmente no se cree en la respuesta, ¿no? Pero sí es posible gracias a la forma que nuestros detectores miden el gas. La cantidad de gas medida por un detector de gas total puede superar el 100%. Entendamos que un detector de gas total da lectura solamente de metano, ¿ya? Entonces
cuando va a hacer la lectura de gas, el total gas, entonces pueden incorporarse gases pesados, ¿ah? Que el cromatógrafo no lo esté detectando. Un cromatógrafo dual fit que lee hasta el C5, del C1 hasta el C5, no puede estar detectándolo esos gases pesados, y al mismo tiempo el total gas sí lo está detectando, ¿ah? Estos detectores cuentan con el número de átomos de carbono ionizado por la llama. Si el gas es 100% metano puro, el detector de gas total mostrará una lectura del 100%. Pero si el gas fuera 100% butano, el detector de gas contaría 4 átomos de carbono por molécula. Entonces el resultado en teoría nos estaría dando una lectura de 400%. Obviamente que esto es un ejemplo extremo, ¿no? Pero sí se pueden presentar casos donde podemos estar leyendo etileno o propileno, ¿no? Por efecto de metamorfismo de la roca, ¿no? Cuando estamos perforando con turbina, que muchas veces se ve y observamos que hay contaminación, donde tenemos lecturas de eh, cromatográfica que se van disparando fuera de la calidad, ¿no? Ya lo veremos más adelante y lo explicaremos mejor, pero para que quede claro en este momento que estamos hablando de lo que es la trampa de gas y el Mojiter, sí se pueden tener lecturas mayores al 100% por parte del total gas. El cromatógrafo de gas siempre va a estar leyendo de C1 a C5, entonces él no va a llegar a pasarse del 100%. Bueno, siguiendo con la cadena de gas, eh, ahora nos toca hablar de la línea de gas. Bueno, esta parte del equipo no es menos importante, ¿no? Es el que permite el transporte de la muestra de gas desde la trampa de gas hasta, hasta la unidad de registro, su acondicionamiento, ¿no? Lo que es el filtrado y secado y su distribución a los analizadores. Hay que tener en cuenta que una línea de gas demasiado larga o con demasiados filtros y espacios vacíos hará que los picos de gas se diluyan y se extiendan. El mismo efecto se verá si la línea de gas tiene una fuga. En ambos casos la línea debe ser inspeccionada y reemplazada o reparada. Aquí lo están viendo, aquí es cuando tenemos problemas en una línea larga o tiene alguna fuga. Entonces el normal funcionamiento de un pico de gas es que suba y baje, ¿no? Entonces siempre hay que estar atento igual a que los equipos estén funcionando bien. Bueno, pasamos ahora al GDS. Este sistema permite que el gas o la muestra de gas extraída por la CVD trampa de gas sea aspirado mediante una bomba de diafragma y luego distribuido a los diversos analizadores de gas, como el detector de gas total, el cromatógrafo de gas o otro detector como el dióxido de carbono, ¿no? O H2S. Ya se pueden incluir estos detectores de gas de dióxido de carbono y H2S en la misma línea de gas. Aquí lo vemos al GDS. Acá tenemos la toma de muestra de gas. Nosotros abrimos la perilla acá y aquí cuenta con una aguja, la cual nosotros introducimos los geotubos de muestra de gas que están al vacío, introducimos ahí y podemos tomar una muestra del pico de gas que está saliendo o según lo que estipule el cliente.
lo conveniente aquí es que nosotros tengamos lecturas de gas, como lo vemos acá, estable, que no suban ni bajen ni estén teniendo una tendencia a bajar a lo largo, subiendo. Eso no tenemos que ver que se mantenga estable, ¿no? Bueno, ahora hablamos del hidrogenerador. El hidrogenerador, como su nombre lo dice, produce hidrógeno puro y oxígeno como subproducto mediante la electrólisis del agua. El hidrógeno se utiliza para proporcionar el flujo portador y auxiliar que impulsa la muestra de gas a través del circuito de detección para el análisis de gases totales y cromatográfico, y junto con una línea de combustión permite la ignición de la llama en el detector FID. El elemento clave del generador es una celda electroquímica que contiene un electrolito de polímero sólido. El agua desionizada es el único líquido que puede entrar en contacto con la celda. A medida que se consume, debe llenarse periódicamente según sea necesario de esta agua desionizada para que siga el equipo produciendo el hidrógeno que necesitamos, tanto para que lleve la muestra de gas a los detectores, como también produzca para la llamita, para la llama del FID. Bueno, ahora nos toca hablar del detector de gas total, que ya anteriormente le habíamos dicho en la introducción. Su principal uso es dar la seguridad a la plataforma. El analizador detector de gas total ha sido diseñado para medir las concentraciones de mezcla de hidrocarburos gaseosos liberadas durante la perforación de pozos petroleros. Es decir, este dispositivo mide el contenido total de gas en la muestra de gas en metano equivalente en aire. Al estar basado en el principio del FID, detección de ionización de llama, el análisis es semicontinuo cada 7 segundos. El metano equivalente en el aire contenido en la muestra de gas se mide en ppm, partes por millón, y 1% viene a ser 10.000 ppm. El detector FID funciona bajo un concepto muy simple. Es una llama alimentada por una combinación de hidrógeno y aire, que viene a ser el aire de combustión, que calienta una cámara. En esta cámara ingresa la muestra de gas, que se calienta inmediatamente hasta la excitación y se ioniza, liberando electrodos cargados negativamente, generando una señal de voltaje. Esta señal se amplifica generando una lectura de salida cada pocos segundos. Esta lectura de voltaje es directamente proporcional a la cantidad de carbono que pasan por el detector. El resultado de la concentración se elabora mediante integración de área de pico y puede imprimirse o transmitirse a través de la red local. Bueno, podemos nombrar también algunos avances que ha tenido este detector, que son importantes nombrarlo, ¿no? Como la capacidad de calibración multipunto. Este analizador admite un máximo de 30 puntos de calibración diferentes. Estos puntos se utilizan para dibujar una curva de calibración detallada en toda la escala de medición del instrumento. Esta curva solo se puede dibujar mediante la linealización del electrómetro mencionada
anteriormente. Normalmente se necesitan 4 puntos de calibración para cubrir todos los rangos de concentración que, lo, que los valores que nosotros calibramos es de 0.1%, 1%, 10% y 100%. También es bueno mencionar en las mejoras del sistema analítico nos permiten la medición de valores de baja concentración, ¿no? Podemos llegar a detectar hasta 1 ppm. Se ha utilizado un buche de muestreo de volumen amplio y se ha insertado un suavizador para mejorar aún más la medición de la forma de los picos. ¿Ya? Aparte, también se ha mejorado con la calibración en aire. La calibración de esta nueva versión de Total Gas se realiza con botellas de padrón de metano balanceadas en aire. Por lo tanto, ya no es necesario introducir un coeficiente de calibración como antes, cuando las botellas de calibración se balanceaban en nitrógeno. Por lo tanto, no es necesario aplicar compensaciones a la lectura. La linealidad de la curva se ha mejorado y es más lineal, incluso al realizar la calibración de un solo punto. Todas las características mencionadas han permitido las siguientes ventajas: cambio de escala del electrómetro sin puntos de discontinuidad, amplia flexibilidad en la selección de valores de concentración y referencia, visibilidad de la calibración realizada, impresión, presentación en video y en zoom de la curva de calibración y de medición de concentraciones muy bajas. Bueno, ahora siguiendo con la cadena de gas, vamos a hablar del cromatógrafo de gas Dual Fit Twin. Como principal uso, como lo hemos mencionado en la introducción, es la caracterización de los fluidos del yacimiento. El cromatógrafo de gas Dual Fit Twin es un analizador de gases basado en la tecnología del detector de ionización de llama. Este detector está optimizado para la medición de especies ligeras de alcano, desde metano C1 hasta N-pentano NC5, y su calibración se asegura mediante mezclas de gases certificadas para cada escala específica. El análisis se realiza mediante la separación cromatográfica de los 7 componentes necesarios: C1, C2, C3, NC4, ISO C4, ISO C5 y NC5, con un tiempo de análisis rápido que varía de 45 a 60 segundos, con una separación perfecta del C1 y del C5, como del C1 y del C2, ya del metano y del etano. Esto se logra mediante el uso de 2 columnas de separación específica. Aquí, como vemos, tenemos el Dual Fit, 2 FID, uno específicamente para poder separar bien el C1 del C2. Aquí en la gráfica de aquí abajo pueden ver que si tuviéramos como antes un solo Dual Fit, para poder separar el metano del etano, ver en esa gráfica sería muy difícil porque vienen muy apegados, y eso podría dar a un error de lectura por calibración, ¿no? Porque es muy necesario la separación de C1 y de C2 para determinar en la interpretación
qué tipo de fluido es el que tenemos, si es gas, si es petróleo, si es agua, como lo veremos más adelante en el análisis de las lecturas de gas. ¿Ya? Entonces esto nos permite, al tener dos dual fit, dos FID, tener una buena separación del C1 y del C2. ¿Ya? Entonces este primero FID tiene altas propiedades de retención que separa eficazmente el C1 y C2, mientras que la segunda columna de abajo con menores propiedades de retención permite la separación de los componentes del C3 al NC5. Algo que podemos decir de este cromatógrafo Dual Fit Twin que debemos tomar en cuenta es que puede trabajar con una sola línea de gas, ya, solo salida, configuración operativa estándar, ya. Los parámetros anteriores deben configurarse como un número de ciclo de línea 1 y la línea de ciclo 2, la B, viene a ser 0. ¿Ya? En otras palabras, su nombre lo dice, el Dual Fit Twin ha sido diseñado para realizar análisis alternando entre dos líneas de gas, línea o cadenas de gases, una de salida y otra de entrada, línea A o línea B, ¿ya? Lo que vendríamos a llamar un análisis de gases delta. Bueno, un análisis de gases delta, en términos simples, el cromatógrafo envía al sistema de adquisición dos conjuntos de datos, uno desde la línea de salida de gas y otro desde la entrada de gas. Alternativamente, el software de adquisición Geolog sincroniza ambos datos de gas con sus profundidades correspondientes, luego los calcula y proporciona registros de delta gas. Así es como se elimina el componente de gas reciclado de los datos de gas perforado. Aquí vamos a mostrar la gráfica, ya, el gas out, el gas in, ya. Entonces el delta gas viene a ser la eliminación del gas reciclado que puede ocurrir por para comenzar hemos dicho que la extracción de gas no es 100% eficiente, entonces el gas puede volver de nuevo a la pileta de succión y entonces volver al pozo y dar una lectura errónea. Entonces por ese motivo se habla de dos cadenas de gases, una que es la estándar, que es la de salida, y otra es la de entrada, ya que vendría a estar ubicada en la pileta de lodo de succión. ¿Sí? Entonces aquí en el gráfico podemos ver cómo la cadena de gas out nos muestra dos picos. El primer pico que viene a ser el gas de formación y que vuelve a salir nuevamente, ¿no? Y aquí en el gas in lo vemos detectado nuevamente. Entonces el sistema nos hace la resta dándonos una lectura correcta del gas que está saliendo de formación, ¿no? Aquí vemos el trabajo de tener un solo detector de cromatógrafo en las dos cadenas. Aquí vemos que estas son las lecturas de cromatográficas de salida, y aquí vemos
la lectura de gas cromatográficas de entrada. ¿Por qué se ven así? Porque al tener un solo equipo seteamos unas lecturas, un 80% de las lecturas para la salida de lodo y un 20% de lectura para la entrada, ¿no? Para las lecturas de gas de entrada. Interpolando nosotros podemos ver que este es un gas reciclado, ¿no? Desde acá un pico de gas reciclado, ¿no? Acá igual lo muestra, este es un gas reciclado. Entonces una vez que se hace el delta gas, acá vemos cómo realmente estamos leyendo los gases de formación. Es una gran ayuda, ¿no? Es una gran, bueno, es lo más correcto trabajar con las dos cadenas para tener una mejor interpretación, una correcta interpretación de los gases de formación que van saliendo a la superficie. Bueno, hablando del Dual Fit Star, ¿no? Es un sistema avanzado de análisis de gases denominado Dual Fit Star. Detecta y mide hidrocarburos más allá del C5, resolviendo hasta 21 picos de hidrocarburos separados, ¿no? Hasta el N octano, ¿no? NC8. Sin embargo, solo se han seleccionado 6 componentes por su abundancia y representación. Ya. Este Dual Fit Star tiene 3 presentaciones su software. Ya. Una configuración estándar, ¿ya? En el cual podemos ver una detección de 6 componentes, un full scan que vendría a ser para 16 componentes y el full scan G8 configuración para 21 componentes. Bueno, aquí vamos a hablar de cómo garantizar la calidad de los datos, ¿no? Es bien importante que durante las mediciones de gas por parte de los operadores siempre tengan el cuidado de ir paulatinamente realizando las verificaciones necesarias para garantizar que el equipo en todo momento está teniendo lecturas correctas. Y nosotros debemos comenzar esta verificación con la calibración correspondiente, ¿no? Es necesario realizar calibraciones periódicas de los equipos de gas, ya sea Dual Fit Star, el cromatógrafo, el total gas o isótopo. Todos los equipos de gas, independiente de si es para pesado, liviano, isótopo, antes de comenzar cada perforación y durante la perforación, y dependiendo de si el cliente deja calibrar durante zonas de interés, generalmente no, pero si se puede hacer una calibración, un testeo rápido de los equipos de gas o un test de prueba, sería bien conveniente tanto para el cliente como para la unidad de mal login, para que se verifique y quede escrito de que el equipo está leyendo correctamente. También hay que verificar y aprobar la calibración de los sensores de monitoreo de los equipos de gas, como ser la CVD Flow, el GDS Flow, todos los sensores de temperatura del lodo. Ya hemos visto anteriormente que un cambio en el flujo de la CVD, un cambio en el flujo del GDS
van a afectar, o de temperatura vienen a afectar nuestras lecturas de gas. Entonces hay que tratar de, bueno, debemos nosotros mantener estos valores ya seteados con el cliente de manera continua, ¿no? Para que se garantice la buena lectura de los datos de lectura de gas. Mantener una vigilancia adecuada para detectar cualquier anomalía. Una vez que el gas ha salido de la superficie, bueno, es difícil volverlo atrás para que nosotros volvamos a tener una lectura, si es que nuestro equipo ha fallado, o se taponeó, o sencillamente ya no está trabajando. Es una buena práctica también, y nosotros la realizamos, es tener el backup listo, solamente darle start para que funcione, y está ubicado en el mismo sitio para que cualquier inconveniente que pueda suceder, tengamos el equipo de backup, ya sea trampa de gas, mood heater, total gas, cromatógrafo, dual fit start. Todo equipo debe tener su backup correctamente calibrado, igual que los principales, y listo para trabajar en cualquier momento, solo dándole el seteo necesario para que pasen de secundario a principal. También tenemos, es algo notorio que si la calidad de los datos es deficiente, pues no se podrá realizar una interpretación. No, eso ya lo sabemos, ¿no? Bueno, ¿cómo garantizamos la calidad de los datos? El detector de gas Total FID siempre tendrá una lectura más alta en comparación con el cromatógrafo, ¿no? Eso ya lo charlamos, ya lo dijimos, que por cuestiones, dado que el cromatógrafo solo detecta metano, etano, propano, butano y pentano, C1 a C5, cualquier componente más pesado no será detectado por el cromatógrafo, pero contribuirá a la lectura de total gas, ¿no? Entonces ahí estaremos viendo y analizando de que el total gas está teniendo lecturas mucho mayores que el cromatógrafo, y entonces ahí tendrá que ver el operador de ver lo que está aconteciendo, ¿no? Si es una contaminación por aditivos de lodo, por presencia de gases pesados, ahí tendríamos que estar analizando que puede ser por eso. Entonces para eso también tenemos el Dual Feed Start, que estaría detectando esos gases, ¿no? En su momento se tiene que verificar y llegar a la conclusión de que por qué motivo es que se separó, pero también nosotros podemos analizar la calidad mediante la sumatoria de los gases pesados, la sumatoria total de la cromatografía en comparación con el total gas, y que la calidad esté entre 0,8 y 1,2. Bueno, otra pregunta, y que ya lo tocamos también, es ¿por qué cuando hacemos funcionar una turbina el gas aumenta? ¿No? Este es el efecto de triturar finamente la roca, liberando más hidrocarburos para el mismo volumen de roca, en comparación con los recortes gruesos producidos por la perforación rotaria. Tenga en cuenta que al perforar con fluido de perforación no acuoso, puede producirse contaminación debido al acrecimiento de las moléculas de hidrocarburos grandes debido al exceso de calor producido por la fricción. Esto se conoce como metamorfismo de la roca.
y nos viene a generar etileno y propileno. Bueno, aquí tenemos unos gráficos ya que muestran cómo debe estar presentado, ¿no? El caudal de la trampa de gas, ¿no? De cuántos litros por minuto. Ya, entonces aquí nosotros tenemos que mantener, como vemos, un flujo constante, ¿no? Un flujo constante en el GDS, un flujo constante a medida que se va perforando, profundizando, un flujo constante también en la trampa de gas, ¿no? Y aquí también podemos ver, ¿no? Que la temperatura igual tiene que ir aumentando, pero con una pendiente no muy pronunciada, porque a medida que vamos perforando, evidentemente vamos a aumentar la temperatura, pero nosotros estamos con el mood heater, ¿no? Con el mood heater que viene seteada la temperatura, y él debería también mantener sus valores estables de seteo. Bueno, aquí podemos ver de lo que estábamos hablando, de control de calidad, ¿no? Del total gas con la sumatoria de C1 al C5, ¿no? Aquí vemos que la calidad está un poco fuera de la lectura que hemos tenido del total gas comparado con la sumatoria del C1 al C5. Estos deberían estar entre 0,8 a 1,2. Lo ideal sería que estuvieran pues en 1, ¿no? Pero vemos que utilizado los pesados para comparar con el total gas, la calidad de las lecturas de gas se mantienen dentro del rango de calidad, que es de 0,8 a 0,1, ¿no? Bueno, todo esto que hemos estado hablando abarca, ¿no?, lo que es la extracción de gas y todos los equipos que están inmersos desde la extracción en la Gambo Box de salida del flow line de lodo hasta los equipos de detección, y se nombró, ¿no?, los problemas y los puntos a considerar para que nosotros podamos garantizar la calidad de estos datos, ya que si no tenemos unos buenos datos, vamos a tener una interpretación errónea de los mismos. Bueno, hasta aquí se estaría completado el primer módulo, que consiste en lo que es la extracción de gas. Estaremos hablando en el segundo módulo de los conceptos básicos del gas. Eso lo haremos a continuación.